Hola de nuevo. Como sabéis, seguimos en nuestra lección cuarta de nuestro curso de inglés B1, en el que, si no habéis visto los vídeos anteriores, os recomiendo que vayáis y empecéis por el principio, porque, como sabéis, vamos graduando la intensidad, la dificultad de los contenidos y os va a resultar mucho más fácil si empezáis por el principio. En este vídeo nos vamos a dedicar a la lección número 4, en el que vamos a repasar y a revisar los condicionales y las time clauses. Para ello nos hemos marcado, como siempre, unos objetivos que vamos a cumplir al final de este vídeo. El primero va a ser activar y recordar los condicionales que ya conocemos o deberíamos conocer y sus usos. Además, en el segundo objetivo vamos a profundizar y a diferenciar los 4 tipos de condicionales y vamos a ser capaces de entender cuándo, en qué situaciones concretas y con qué intención debemos usar cada uno. El tercer objetivo se relaciona con identificar las situaciones en las que debemos usar las oraciones temporales, las time clauses, y además vamos a entender su relación con los condicionales. Pues bien, vamos a ello y vamos a empezar con nuestro primer punto, que se relaciona con el condicional cero. Como pista tenemos que este condicional cero se utiliza para hablar de reacciones naturales o físicas. Esto lo vamos a entender ahora muy bien con los ejemplos. Y es algo que siempre va a pasar cuando se da una circunstancia. Acción, reacción. Vamos a verlo en profundidad esto. La estructura siempre va a llevar en los dos miembros el presente simple y el que lleva if, si va adelante, se va a separar con una coma del segundo miembro siempre. Sin embargo, si la oración que lleva if va en segundo lugar, ya no vamos a usar la coma. Esta circunstancia se da en todos los condicionales y lo vamos a repetir a lo largo del vídeo en varias situaciones. Vamos a verlo con un ejemplo para verlo más claro. Aquí vemos lo de la coma y vamos a ver: if you heat water, it boils. Si tú calientas agua, hierve. Esto sabemos que gracias a la física, si tú calientas agua hasta un cierto punto, vas calentando, va a llegar un momento en que, queramos o no, el agua va a hervir, ¿vale? Son acción, reacción, 100% seguro que van a suceder, ¿vale? Por eso es condicional cero. Nos fijamos que los verbos de las dos oraciones están en presente simple y que, como el if está delante, hay una coma que separa las dos partes. Sin embargo, si le damos la vuelta y ponemos el primer miembro delante, it boils, if you heat water, ya no es necesario poner esa coma. No es que no sea necesario, es que no está permitido ponerlo. Está mal gramaticalmente. Vale, seguimos con unless. Unless significa a menos que y es una estructura que sustituye al if y es muy común en el cero y en el primer condicional. No muy común, poco usual en el segundo condicional y nunca se usa con el tercer condicional. En este caso vemos como unless you heat water, it doesn't boil. A menos que tú calientes agua, no hierve. Evidentemente, el agua no hierve espontáneamente si no tiene calor. Como veis, cuando usamos unless, a menos que el verbo de la segunda parte, de la segunda oración, va en negativa. Casi siempre pasa eso. Sin embargo, el sentido de las dos, el significado va a ser la misma. If you heat water, it boils. Unless you heat water, it doesn't boil. El resultado es el mismo. Vamos a seguir con el segundo punto, que es el primer condicional. Y como pistas tenemos que es una acción que es muy probable que suceda si se dan las condiciones de la primera. Vamos a ver esto en profundidad para entenderlo mejor. La estructura que tenemos es el if, el miembro, la oración que lleva if va en presente simple y la segunda parte, la segunda oración, va en futuro simple.
Siempre la del if en presente simple y la que no lleva if en futuro simple, independientemente del orden que le pongamos. Solamente, como siempre, tenemos que tener en cuenta lo que nos marca la flecha. Si la primera oración es la del if, es imprescindible que vaya separada de la segunda por una coma. Vamos a ver esto con un ejemplo. If you study harder, you will pass the exam. Si estudias más duro, aprobarás el examen. ¿Es 100% seguro que pase esto? Pues tristemente no. Todos sabemos que nos hemos esforzado muchas veces en un examen y al final no ha podido ser y no hemos aprobado porque no se ha dado bien el día, porque nos hemos puesto muy nerviosos o porque el examen era muy difícil. Por tanto, la probabilidad de que pase pues no es 100%, es bastante elevada, pero no es como el condicional cero. Lo mismo pasa con si le damos la vuelta, como hemos visto antes, you will pass the exam if you study harder. Simplemente le hemos dado la vuelta, por tanto ya no lleva coma. El unless, como hemos dicho con el condicional cero, también es muy común de usarlo con el primero. Unless you study harder, you won't pass the exam. Pasa lo mismo que con el condicional cero. Sustituye al if, significa a menos que, y por tanto la segunda parte casi siempre va a ir en negativa. Unless you study harder, a menos que estudies más duro, you won't pass the exam. No aprobarás el examen. Vamos a seguir con el tercer punto, que es el segundo condicional. Y aquí ya las probabilidades de que vayan pasando las cosas pues son menos. Como pista tenemos que son deseos, consejos, un poco cosas hipotéticas que podrían pasar, pero que la probabilidad de que pasen pues es baja. Vamos a verlo más en profundidad, como siempre. Tenemos lo primero, la estructura. En la oración donde va el if, va a ir siempre en pasado simple. Recordamos que el pasado simple tenemos que aprendernos la segunda columna de nuestros verbos si son irregulares y si son regulares le añadimos ed. Y la segunda parte, la segunda oración, va a ir con would más el verbo. O si le damos la vuelta, recordamos que si ponemos delante el would más el verbo, no se separa de la oración que lleva if por coma. Vemos el ejemplo aquí. Y nos sirve para dar consejo, como por ejemplo en If I were you, I would study harder. Si yo fuera tú, yo estudiaría más duro. Cuidado con el were que estamos señalando ahí, porque en inglés, en este segundo condicional, aunque el verbo to be en pasado nos dice que sería If I was you, en inglés realmente el uso más extendido es que siempre se habla en subjuntivo. Es de las pocas cosas que nos quedan del modo subjuntivo en inglés y siempre usamos el were para todas las personas. If I were you, ¿vale? If I was you, aunque no está mal, no es algo que gramaticalmente esté fatal, sí que es verdad que no se usa comúnmente y gramaticalmente es más incorrecto. Aunque no es incorrecto del todo, es muchísimo mejor usar el if I were you. Y luego para hablar de hipótesis, if she finishes her studies, she would work as a teacher. Si ella acabara sus estudios, ella trabajaría como profesora. Es decir, es una hipótesis, ¿verdad? Estamos elucubrando sobre lo que podría pasar si ella acabara sus estudios. Y además, el would, que estamos viendo que es necesario en la segunda oración, se podría cambiar por could o might to. If she finished her study, she might work as a teacher. Ella podría trabajar como profesora. Es exactamente lo mismo, solamente que estamos cambiando un poquito, un matiz de significado, pero se puede sustituir sin problema. Vamos ahora a ver el tercer condicional y como pista tenemos que son acciones del pasado que no pueden ser cambiadas. ¿Qué quiere decir? Pues que son regrets, arrepentimientos. No hay posibilidad de cambiarlo, pero nos lamentamos de no haber hecho algo que hubiéramos podido hacer. Vamos a ver la estructura. La oración que lleva el if va en pasado perfecto simple y la oración del otro miembro, la segunda oración, va con el would, have y el pretérito perfecto.
Perdón, y el past participle. Recordad que eso es la tercera columna que debemos habernos aprendido previamente. Vamos a ver un ejemplo para verlo más claro. Vamos a ver un ejemplo. If she had finished her studies, she would have worked as a teacher. Si ella hubiese acabado sus estudios, ella podría haber trabajado como profesora. Y lo mismo que hemos visto en el segundo condicional, would se puede cambiar por could o might. If she had finished her studies, she might have worked as a teacher. Una vez que hemos visto todos los condicionales, vamos a ver las time clauses. Las time clauses sirven, son oraciones de condicional, igual que el resto, solamente que usan una conjunción de tiempo en lugar de if o de unless. Vamos a verlo esto más en profundidad. If o unless lo cambiaríamos por conjunciones temporales, como puede ser as soon as, by the time, the moment that, when. Hay muchísimas. Estos son ejemplos. Vamos a ver el futuro con el primer condicional. You will feel better by the time you get home. Te sentirás mejor en el momento que vuelvas a casa. Podemos hablar de general facts, como hemos visto, con el condicional 0. When I talk with my friends, we keep up to date. Cuando yo hablo con mis amigos, nos mantenemos al día, ¿vale? Simplemente lo que hemos hecho es, hemos sustituido el if o el unless por una oración, por un adjunto de tiempo. Esto es todo sobre los condicionales y las time clauses. Espero que os haya servido de ayuda y nos vemos en el siguiente vídeo en el que vamos a ver ya la última lección con la pasiva y el reported speech. Adiós.